Buenas noches, familia, ¿cómo están? La mitad están listos para la cama. ¿Quién nos acompaña por primera vez? Levante su mano. Si nos acompaña hoy por primera vez. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Jump. Gracias por acompañarnos. Hemos estado en una serie que se llama Cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama. La primera semana hablamos del llamado a la restauración. Primero Dios te llama, lo aceptas como Jesús, tu Salvador, el Mesías de tu vida, pero en algún momento de tu vida el Señor regresa y te dice: quiero que trabajes en algunas áreas que tal vez nunca has trabajado. Y esa fue la primera semana que hablamos del llamado a la restauración. La semana pasada tuvimos la segunda parte, que era, ¿quién se recuerda que hablamos la semana pasada? ¿Caminando a dónde? ¿Quién ha caminado en un desierto? Levante su mano en algún momento de su vida. Estábamos hablando, o actualmente, estábamos hablando de qué es lo que Dios hace en el desierto. Y vimos que antes de que Jesús empezara su ministerio, dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto. Estuvo 40 días y 40 noches, fue tentado y después arrancó su ministerio. Y nosotros acá, como iglesia, nuestro llamado es ayudar a personas contestar la llamada, decirle sí a la restauración, decirle sí a atravesar el desierto y nosotros simplemente caminar con ellos en el desierto. Y después vamos a ver hoy la tercera parte de esta serie que hoy culmina, que se llama Caminando en el propósito. Caminando en el propósito. ¿Quién se ha sentido en algún momento de su vida perdido, que no tiene realmente un trabajo que le gusta, o que has dicho, ¿este es mi propósito? ¿Trabajar en este lugar? O tal vez dices, tú estás viviendo tu propósito, gloria a Dios. Yo fui mesero, fui plomero, fui coach de fútbol americano, fui coach también de mindset. Trabajé en Enterprise alquilando carros, hice muchas diferentes cosas antes de realmente empezar a entrar a caminar en el propósito que Dios siempre había tenido, pero como dijo Edgar hace un momentito, yo lo alargué a través de mis decisiones y a través de mi vida. Y tal vez tú estés en ese punto donde tú estés cuestionándote a ti o a Dios, diciendo, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué tú me trajiste aquí a esta tierra? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a orar y entregarle este mensaje al Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te doy gracias porque nos has dado un lugar seguro, un lugar donde podemos venir para recibir de tu Espíritu Santo, para ser edificados por tu palabra, para conectarnos con otros creyentes y con otros que no te conocen, Señor. Yo te pido que me uses, Señor, humildemente hoy día para transmitir lo que tú le quieres transmitir a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Padre, que permitas que esta palabra entre al corazón, Señor, a lo profundo de su alma, de su espíritu, Padre. Que se puedan llevar por lo menos una cosa a casa para meditar en lo que tú le quieres hablar a tu pueblo, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Usa mis labios para transmitir esto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Si tienen su Biblia, vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Jeremías capítulo 1, versículo 5, y dice así: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre.
antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. El profeta Jeremías está diciendo aquí que antes de que tu mamá y tu papá se conocieran, ya tú eras una idea en el corazón de Dios. Ya Dios te llamó y te apartó, te agarró y te dijo: yo te estoy apartando, hijo, yo te estoy apartando, hija, para que tú hagas algo en esta tierra a donde tú vas a caminar. Diga conmigo, mi llamado, pero dígalo como si desayunaron, almorzaron. Diga conmigo, mi llamado es irrevocable. Lo que Dios depositó en ti antes de que tú entraras en el vientre de tu mamá es irrevocable. Muchos de nosotros tenemos talentos, tenemos dones, pero a veces los utilizamos para nuestra conveniencia, no para edificar el reino de Dios. El llamado que Dios tiene sobre tu vida vino contigo desde antes que tú nacieras. Y ese es tu propósito. Eso es por qué tú viniste a la tierra. No vinimos a la tierra para trabajar un trabajo por 40 años, retirarnos, colectar un cheque y después morir. Vinimos a la tierra para cumplir con un propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y es diferente para cada uno de nosotros. Te hago una pregunta. ¿Qué tú harías si no te pagarían? Si no te pagan, ¿qué estás dispuesto a hacer? Si no tienes un income, ¿qué harías? Tu propósito no está amarrado a un salario. Tu propósito no está amarrado a un salario. Si tú estás dispuesto a hacer algo sin que te paguen, te estás acercando a encontrar tu propósito. El prerequisito del propósito, ¿qué crees que es? ¿Cuál es el prerequisito para el propósito? No todos a la misma vez. Para yo poder caminar en mi propósito, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Tengo que hacer algo primero. ¿Qué tengo que hacer primero para poder entrar en ese propósito? Aceptar al Señor en tu corazón, sí. Ser obediente, ¿qué más? Obedecer. Recoger tu cruz, muy bien. El prerequisito del propósito es el desierto. El prerequisito para tú entrar en tu propósito es atravesar por el desierto. Pero no todos están dispuestos a ir al desierto. Porque ¿qué hay en el desierto? Escorpiones. ¿Qué hay en el desierto? Hambre. ¿Qué hay en el desierto? Sed. ¿Qué hay en el desierto? Mucho calor. ¿Qué hay en el desierto? Cactus, que si lo tocas te puya. Aquí nosotros decimos abraza tu cactus. Significa abraza tu dolor. Abraza el cactus, abraza tu dolor. Aún si te duele, agarra ese cactus y abrázalo. Aún cuando te puye. Entonces, el prerequisito del propósito es el desierto. Lo vimos la semana pasada. Cuando tú vas saliendo del desierto, ya atravesaste el desierto y llegaste al final, ¿cierto? Empiezas a entrar al propósito. Pasaste la prueba. Como cuando estaban en high school o elementary school y tuvieran que pasar una prueba. Dios nos lleva al desierto para procesarnos. Y cuando tú sales del desierto, Dios te dice, ok, estás listo para empezar tu propósito, el cual plasmé antes del vientre de tu madre, te lo entregué, ¿cierto? En ese desierto, cuando ya tú saliste, ya tú sanaste, tú procesaste, sigues sanando, pero todavía no eres una obra terminada, pero ya estás ready para empezar
tu propósito eterno, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú estás a punto de hacer algo poderoso para Dios? La tentación. Diga conmigo, el enemigo no está contento. Cuando tú estás a punto de entrar en tu propósito, a empezar a hacer la obra por la cual Dios te trajo al mundo, el enemigo no está happy. El enemigo te va a flatear la llanta en camino a la iglesia. El enemigo te va a empezar a hacer, tú no puedes hacer eso. Tú no estudiaste teología. Tú no te graduaste de high school. Tú no eres la persona llamada para hacer eso. Y todos los ataques frontales vienen de parte del enemigo cuando tú vas a empezar a caminar y decirle sí a tu propósito. En el momento que tú le dices sí a tu propósito, van a venir otras voces. Las voces de tus familiares, las voces de tu amigo, las voces del enemigo, las voces de tu jefe en el trabajo. Muchas diferentes voces para distraerte en el momento que tú quieres entrar en ese propósito. Tienes que ser consciente que no importa dónde tú estés en el mundo entero ni qué edad tengas, tu propósito siempre ha sido el mismo. Tú lo puedes reconocer a los 13 años o a los 8 como Josiah, o lo puedes reconocer a los 99, no importa. El punto es cuando tú dices quiero caminar en mi propósito, vas a enfrentarte con un enemigo no contento. El enemigo no va a ir a intentar distraer a un hombre que está fumando crack debajo de un puente en Washington, D.C., porque ese hombre no está haciendo nada, no es un, ¿cómo se dice en español? No es un threat, no es una amenaza para el reino. Pero cuando tú dices, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero entrar en mi propósito, tienes que saber que vas a enfrentarte con dardos que van a venir. No es para asustarlo, es para ser consciente de que me van a intentar tropezar. Entre más alto es tu llamado, más altos son los ataques. En el propósito, en el camino al propósito, saliendo del desierto, hay muchas diferentes salidas. Por ejemplo, yo cuando estaba en Miami cantaba en la banda. Yo no canto. No es mi llamado, no es mi propósito. En el camino, cuando tú estás viendo tu propósito, preguntándole al Señor, quizás hagas muchas cosas, muchas salidas que tú piensas que es, y está bien, porque Dios te está mostrando, Gabriel, tú no eres adorador, tú no viniste al mundo tú puedes adorar y cantar, pero eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, en ese proceso tú vas a ir preguntándole poco a poco, Señor, ¿qué es lo que realmente tú quieres que yo haga en esta tierra, en el propósito que tú tienes para mí? Tu propósito, cuando ya tú empiezas a caminar en tu propósito, el propósito es el que te lleva al destino. El destino, ¿cuál es el destino de nosotros? Vida eterna, ¿cierto? El propósito es el que te va a alinear con el destino. El destino es el destination, es el lugar donde queremos llegar. Pero para poder llegar a ese lugar tenemos que entender que ese propósito nosotros tenemos que encajar en él. Si no, no vamos a poder llegar, o nos va a durar mucho más tiempo poder llegar al destino. Si tu propósito no incluye a Dios, no es un propósito eterno, sino un propósito terrenal. ¿Qué significa? Hay muchas personas que piensan que su propósito es esto, pero eso no incluye a Dios. Entonces, si ese propósito no incluye a Dios, es un propósito del mundo terrenal, no es un propósito eterno.
Tenemos que preguntarnos si realmente lo que pensamos que es nuestro propósito es lo que Dios piensa. Y tenemos que alinearnos a ese propósito. Por ejemplo, antes de yo conocer al Señor, yo era empresario. Tenía una empresa, tenía 44 empleados, y yo pensaba que mi propósito en el mundo era comprar una avioneta, viajar el mundo entero, hacer mucho dinero, tener negocio, tener influencia, tener poder, sobornar a políticos, hacer muchas cosas. Que Dios me dijo, eso no es tu propósito. Y Dios tuvo que venir y interceptar mi camino para decirme, tu propósito no es crear un imperio. Tu propósito es edificar mi reino. No sé si alguien puede decir amén. Entonces, si tu propósito no incluye a Dios, no es un propósito eterno, es un propósito terrenal. Cuando nosotros empezamos caminando en el propósito, escuchen bien, es muy posible que no hayas empezado a caminar en tu propósito porque todavía hay áreas profundas que Dios quiere trabajar. Si todavía no estás en tu propósito o tú no sientes que estás en tu propósito o no sabes, es posible que la razón de por qué no estás caminando en tu propósito es porque todavía Dios quiere trabajar algo específico en ti. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Proverbios 19, versículo 21. Dice así: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿El qué? ¿Qué significa prevalecerá? Se mantiene por encima de todo, no cambia, va a suceder. Tú puedes decir, no, es que yo voy a trabajar para la NASA y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y el propósito de Dios en tu vida es el que va a prevalecer. El propósito que Dios tiene para ti es irrevocable. Puedes ir hacia allá, como hice yo, puedes ir hacia allá, puedes equivocarte, puedes empezar negocio, y Dios va a llegar un día porque su sombra siempre va a estar contigo y Él va a decir, no, hijito, eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Y Él se va a encargar de derrumbar todo lo que tú construiste sobre arena para poder hacer un fundamento y entrar para que tú puedas caminar día tras día en tu propósito. Lucas capítulo 4 versículo 24. ¿Qué pasa? Dios a mí me dice, Gabriel, quiero que te cases. Y yo, ¿por qué, Señor? Yo no me quiero casar. Yo no quiero. Le dije que sí me quería casar, pero de la manera que yo quería. No pensé que me iba a casar con una mujer divorciada. No pensé que iba a casarme con una mujer que tenía una hija de 9 años, ahora tiene 13. Dios fue mostrándome a través de eso mi propósito. Dios me dijo, yo quiero que tú dejes todo en Miami. Y yo, ¿cómo que todo? Sí, tu negocio, tu iglesia, tu ministerio, tus padres, tu sobrina, tus amistades. Déjalo todo y vente a una tierra desconocida. Y yo, what? Why? Y llegué aquí, 1 de agosto 2021. Porque igual que Jesús, ¿sabes cuál fue la escritura que Él me dio? Lucas 4:24. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Cuando tú vas a entrar a caminar en tu propósito, las personas que te conocían antes no te van a recibir como tú quieres que te reciban. Decían, Jesús, el hijo de ese carpintero, yo sé quién es la mamá, él no es el Mesías. Cuando tú empiezas a caminar en tu propósito, no puedes esperar que las personas que te conocían antes te reciban como Dios te recibe. No puedes tener una expectativa
de que tu familia te va a apoyar en tu primer proyecto que Dios te dio, porque la realidad es que probablemente no te vayan a apoyar. Y está bien, los vamos a amar anyway. No puedes pretender cuando estás caminando en tu propósito que la gente te siga, los que te conocieron antes de tu transformación. La mayoría de ellos no te van a creer y no te aceptan, y la realidad es, it's okay, está bien. Si estás realmente caminando en tu propósito, tienes el respaldo de todo el cielo para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y en el camino, tu vida es como un cuadro. Y ese cuadro, ¿a quién le gustan los rompecabezas? Armar rompecabezas. Cuando empiezas a armarlo no puedes ver nada, ¿cierto? Empiezas con la esquina, con la otra esquina, con la otra esquina, y haces el cuadro. Dios se encarga cuando empiezas a caminar en tu propósito de mover cada pieza hasta que tú veas, wow, el cuadro completo. Ahí estás caminando en tu propósito. ¿Da miedo? Sí. ¿Tienes que tomar riesgos? Sí. ¿Tienes que salir de la barca? Sí. Pero Dios te va a respaldar cuando tú decidas caminar en tu propósito. Nosotros, cuando llegamos a este lugar físico, a estas 4 paredes, nosotros confiamos que Dios nos iba a traer, y Dios lo hizo. Fluyó. Cuando tú estás caminando en tu propósito, no tienes que forzar las cosas. Las cosas van fluyendo y el rompecabezas se va armando poco a poco. Nosotros empezamos este ministerio sin nada. No teníamos un sponsor, no teníamos alguien que nos dio $50,000. Lo hicimos por fe, porque sabíamos que después de que Dios nos restauró y nos llevó al desierto, sabíamos que teníamos el respaldo total del cielo para empezar esto. Y lo hicimos por fe. Y eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan, que caminen en su propósito por fe. Aun cuando no entiendes y no puedes ver lo que va a suceder, Él te está respaldando en tu propósito. Y todo lo que tú has vivido hasta hoy te ha estado preparando para caminar en tu propósito. Todo lo que nunca es tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Todo lo que tú atravesaste en el desierto, en las situaciones, en el dolor, te ha venido preparando para poder decirle sí a caminar en tu propósito. Desde antes del vientre de tu mamá. Significa, no importa si fuiste rechazado por tu mamá, porque Dios no te rechazó. Él fue el que te puso ahí. Hay un amén por lo menos. ¿Cómo es su nombre? Eliana también. Gloria a Dios. Así se llama mi hijita. Dios la bendiga, Eliana. Eliana, para los que están online, significa mi Dios ha respondido en hebreo. Por eso le pusimos ese precioso nombre a mi hijita. Cuando tú caminas en tu propósito, tu vida se convierte en una enseñanza para darle esperanza a los demás y gloria a Dios. Tu vida se convierte en una enseñanza. Tu vida se convierte en un libro abierto. Tu vida se convierte en un testimonio real. Porque nadie te puede decir a ti que tú no viviste lo que tú viviste. Nadie te puede decir que, nadie a mí me puede decir que yo no me quise matar a los 27 años. Que yo tenía una pistola en mi mano. Nadie me puede decir, eso es mentira. Lo pueden decir, pero yo lo viví. Y cuando tú has atravesado un desierto y Dios te ha sacado de ese desierto y tú estás caminando en tu propósito, tu vida da fruto. Tu vida da un fruto donde las personas que te conocen saben que tú no le estás mintiendo, porque estás representando al Rey de Reyes. Y para los que no conocen a Jesús, más tu vida va a ser una bendición para ellos. Para los que no conocen de Jesús, tú vas a poder hablarle en amor porque estás caminando en tu propósito. Porque sabes que esa persona necesita un abrazo, un te amo,
esperanza. Quiero tirar la toalla. No, mi hermano, estoy aquí por ti. Jesús me sanó a mí, te va a sanar a ti. Y eso es caminar en el propósito. Algo sucede cuando tú caminas en tu propósito. Y se encuentra en Deuteronomio 28. Se lo dejo cuando quieran leerlo. Habla de las bendiciones que Dios tiene para ti cuando tú caminas en obediencia. Deuteronomio 28 habla, si tú haces esto, Dios te va a bendecir con esto. No porque nosotros nos merecemos eso, sino es porque Él es nuestro Padre. Y Él nos quiere dar mucho más de lo que nosotros podemos entender. Eso es caminar en tu propósito. Ahí están las bendiciones. Tú las recibes de parte de Dios para poderlas entregar. Cuando tú estás caminando en tu propósito, tú recibes bendiciones. Bendiciones financieras, bendiciones espirituales, bendiciones relacionales, bendiciones de muchas diferentes áreas. Y después Dios te dice, ahora que tú has sido bendecido, ve y bendice a otros. Y eso pasa cuando estás caminando en tu propósito. En tu propósito, cuando estés caminando, tienes que entender un lema, creo que se dice, el que persevera triunfa. En el propósito, caminando en el propósito, a veces vas a querer tirar la toalla. Aún caminando en el propósito, vas a querer decir, quizás me estoy equivocando. Quizás esto no es lo que Dios quiere. Y vienen esas voces nuevamente. Y hay una palabra para los que están caminando o entrando a caminar o desean caminar en su propósito, que es perseverar. Perseverar. Pelear un día más. Olvídate de lo que va a suceder el miércoles. Voy a terminar hoy domingo, que faltan 4 horas y 20 minutos para que se termine hoy. Y empiezas a vivir hoy. Perseverar es lo que necesitamos hacer para poder lograr caminar día tras día en nuestro propósito. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 28. El propósito. Dice, este fue Pablo. Dice, y sabemos que Dios hace que todas, no algunas, no la que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados. Se fue la primera semana, el llamado. Y los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No el propósito que ellos tienen para ellos mismos, sino el propósito que Dios diseñó para ti. Y ahora entras en la recta final que se llama cumpliendo el propósito. Contestaste el llamado, te restauraste, atravesaste un desierto difícil, caminaste en un propósito eterno y después puedes decir, Señor, cumplí con mi propósito. ¿Cómo sabes si tú estás cumpliendo con tu propósito? ¿Cómo tú mides a un líder? Usted no lo puede contestar y usted tampoco. ¿Cómo tú mides el estándar de un líder? Primero que nada, levanta su mano. ¿Quién es un líder aquí? 2. Ok. Ahora quiero que todos levanten su mano. Todos. Todos significa todos. Estoy tomando una foto. Ale no la levantó. Ok. Todos nosotros somos líderes. Todos nosotros tenemos una semilla que Dios plasmó en nosotros antes del vientre de tu mamá, que te llamó a ser un líder. Lo único es que no le has echado agua a esa semillita. No has puesto esa semillita en el ambiente adecuado para que el árbol crezca. Ustedes han ido a California y han visto esos árboles grandísimos en California, los redwood trees. ¿Alguien lo ha visto online o en la internet? Son unos árboles inmensos. ¿Sabes a dónde crecen esos árboles? Solamente
en California. Se llama sequoias y redwood trees. Si tú agarras un sequoia y tú lo plasmas en Washington, D.C., no va a crecer el árbol porque está en el ambiente equivocado. Cada uno de ustedes son líderes, pero tienen que ponerse en el ambiente correcto y permitir que la agua viva de Jesús los llene para que ese árbol empiece a crecer. ¿Sabe cuánto tiempo toma para que un sequoia crezca? 720 años. Y nosotros queremos que Dios, hurry up, Dios, sáname ya para yo poder. No, es un proceso. Es un proceso que Él tiene para cada uno de ustedes, pero todos ustedes son líderes. La manera en que tú vas a demostrar que tú eres un líder, no importa tu edad, es producción de líderes. Aquí está mi barbero. Cuando mi barbero me diga, Gaby, yo tengo 3 barberos que yo entrené, ahora él está siendo un gran líder. La manera, el estándar de un líder es producción de líderes. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Eso fue lo que Jesús hizo. Empezó con 12. ¿Y cuántos somos aquí? ¿Cuánto se multiplicó lo que Él hizo? Entonces, para tú cumplir con tu propósito, tienes que sanar primero, caminar en tu propósito y después empezar a producir líderes. Y eso tiene 5 etapas que no voy a tener tiempo para explicárselas todas hoy. La primera es entrenar el líder. La segunda es supervisar el líder. La tercera es motivarlo. Cuando no está motivado y quiere tirar la toalla, decir vamos. La cuarta es evaluarlo. Y la quinta es que ese líder se logre duplicar. Y ahí tú puedes decir, estoy cumpliendo con mi propósito, porque me estoy reproduciendo. Y eso es lo que Jesús nos está llamando a hacer. Cumpliendo con el propósito es dejando un legado. Empieza con L y termina con egado. Legado. ¿Qué es un legado? La gente, Maya Angelou dijo, la gente se va a olvidar lo que tú escribiste. La gente se va a olvidar lo que tú dijiste, pero la gente nunca se va a olvidar cómo tú lo hiciste sentir. Ese es el legado. La gente cuando conocía a Jesús sentía el amor, la mirada. Sabían que Él era humilde y transparente y se sentaba con los pecadores para mostrarle un amor incondicional. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? Si hoy es tu último día, ¿quién iría a tu funeral? ¿Quién le has llamado y le has dicho te amo? Estoy orgulloso de ti. Eres una grande persona. Dios tiene planes grandes para tu vida. Tu legado es lo que te va a demostrar si cumpliste con tu propósito o no. Y tu legado debe ser más grande que tu nombre. Tu legado no debe ser Gabriel Guardia. Mi legado debe ser lo que Él hizo para el reino de Dios. Mi legado debe ser Él representó a Jesús en la tierra. Él nos exaltó más alto que el nombre de Jesús. Él le dijo, Jesús, úsame humildemente, pero el legado que dejé es que Jesús es el número 1. El Padre, el Espíritu Santo, y yo ando por como el número 6, aunque mi número favorito es 3, no soy el tercero. Estoy más abajo en la lista porque mi legado es exaltar el nombre sobre todo nombre. Eso es cumpliendo con tu propósito, que la gente recuerde que no era en tus redes sociales todo sobre ti, era sobre los demás, cómo tú ayudaste al pueblo de Dios, los que lo conocen y los que nunca han escuchado de Él. ¿Cuántas personas fuiste y les hablaste del Rey? ¿Cuántas personas bautizaste? ¿Cuántas veces fuiste a hacer lo que Él te llamó a hacer? Ese va a ser tu legado. ¿Qué legado le estás dejando a tu familia? ¿Qué legado le estás dejando a tus amigos?
¿Qué legado le estás dejando a las generaciones que vienen después de ti? ¿Cuál es la meta? Diga conmigo, morir vacío. ¿Qué significa morir vacío? ¿Qué piensan? ¿No? Entregarlo todo. Jesús en la cruz dijo, tetelestai, fue las palabras que él dijo en la cruz. Lo he entregado todo. It is finished. Lo entregó todo por nosotros. Se dedicó el tiempo que tuvo con esos hombres y le entregó todo. La meta para nosotros, para cumplir con el propósito, es entregarlo todo. Pero no puedes entregar lo que no tienes. Por eso primero tienes que ir y atravesar por el desierto. Pero cuando sales y estás caminando en tu propósito, estás cumpliendo con el propósito que Él te dio, escribe el libro. No 1, 3, 4, 5, 6, 7 libros. No pares. Escribí un libro. ¿Por qué 1? Tienes X números en la tierra. ¿Por qué vas a escribir un libro? No importa la edad que tienes. Escribe 3, 13, 20. Sigue escribiendo. Sigue haciendo conferencias. Sigue predicando. Sigue cumpliendo con el propósito. Entrégaselo todo y empieza con tu familia. Empieza con tu familia. No te quedes con nada. Morir vacío es la meta. Ahí cumpliste con tu propósito. Porque la realidad es que no sabemos cuándo el tiempo se nos acaba. Puede ser hoy en camino a casa que todo se acaba. No necesariamente todos nosotros vamos a vivir 102 años. Jesús se murió a los 33. No está prometido. ¿Qué estamos haciendo para cumplir con ese propósito? Y cuando Dios te llama o te llame en cualquier momento a su presencia, te va a decir, bueno, Mireya, muéstrame tu fruto. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ok. Vamos a ver la película de tu vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que analizar si realmente hemos entrado a caminar en el propósito. Y si la respuesta es no, está bien. Está bien. Tal vez tengas todavía que atravesar el desierto. No importa. Lo importante es reconocer a dónde te encuentras. Lo importante es, no sé cómo se dice en español, perdón, online, self-awareness. Self-awareness. ¿Cómo se dice self-awareness, champ? Conocimiento de ti mismo. O sea, poder reconocer a dónde me encuentro en este momento y ser suficientemente honesto con la respuesta. Y si estás confundido porque no sabes tu propósito, regresa y pregúntale al Señor si todavía estás en el desierto o si estás caminando o si ya entraste a cumplir con tu propósito. Y el Señor te lo va a revelar. Similar a autoevaluarse. Primer paso, responder el llamado a la restauración. Reconocer que necesito sanidad, que necesito perdonar, que necesito ayuda. Ese es el segundo llamado. Primero acepto al Señor, después acepto el llamado a restaurar mi vida. Después tengo que atravesar el desierto. El desierto no tiene shortcuts. El desierto no puedes tratar de salirte por una salida más rápida para llegar al destino. Tienes que atravesar por el desierto tal y como el desierto está construido. En toda esa incomodidad
es como vas a llegar a tu propósito. Jesús tuvo que estar sumamente incómodo, siendo crucificado en todo su dolor, cargando el peso del pecado del mundo entero, para después ser exaltado y estar sentado al lado del Padre. El desierto está preparando tu propósito. Y la meta es morir vacío. No te sientas mal si tú piensas que no has hecho suficiente. No te sientas mal. Pregúntale al Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar a mi propósito? ¿Qué tengo que hacer a donde me encuentro hoy para poder empezar a caminar en mi propósito? Y lo que Dios te responda, haz eso. Lo que Dios te diga, haz lo que Él te diga. No te vas a equivocar si es la voz del Señor. Y si no sabes la respuesta o estás dudando de la respuesta, vuelve y pregúntale. Preséntate a donde su presencia y Él te va a revelar qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que Él quiere sanar? Y después tu vida va a ser una vida de testimonio real, transformada. Yo era un adicto sexual, un alcohólico. Esto es mi verdad. Esto fue lo que yo era. Yo era un adicto sexual, un adicto al alcohol, un adicto al trabajo, un mujeriego, todo eso. Y Dios me llevó a ser procesado en un desierto. Mi mamá se intenta suicidar. Salgo de ese lugar, empiezo a restaurar mi vida y ahora estoy caminando y cumpliendo con el propósito. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con cada persona que tenga el corazón dispuesto a hacerlo. Porque Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Y esa es la promesa. Y eso es lo que Él les quería entregar en esta noche. Respondemos el llamado, atravesamos el desierto y caminamos y cumplimos con el propósito. El propósito no lo tienes que inventar. Ya el propósito está dentro de ti. Porque antes de que entraras en el vientre de tu madre, dice, antes de que entraras en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Tu nombre es el nombre que el Padre te entregó. Tu mamá y tu papá solo te lo asignaron. Y ese nombre es un nombre precioso en el cual Dios tiene complacencia, porque Él los ama y Él desea ver el propósito cumplido. Pero Él no te va a forzar. Es tu decisión. Y los dejo con esto. ¿Cuál es la ciudad más poderosa del mundo entero? ¿Quién me puede decir? Levante la mano el que sabe. En el mundo entero, ¿cuál es la ciudad más poderosa del mundo? En términos de capital, de influencia, de poder. Washington, D.C. ¿Y a qué distancia estamos nosotros de esa ciudad? 20 minutos. ¿Ustedes creen que es una coincidencia de que Dios está levantando su iglesia en un lugar estratégico para influenciar personas que tienen el poder de tomar decisiones que afectan esta nación y el mundo entero? Nosotros estamos en tierra fértil. Nosotros estamos pisando la tierra en la cual Dios nos ha puesto para sanar nosotros y transformar una comunidad. Y esa es la misión de Jump. Sanando individuos, transformamos comunidades. Y Él nos ha llamado a hacer esto. Este es el propósito de Jump. Amén. Vamos a orar. Vamos a entregarle esta noche al Señor. Y vamos a, si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con todo el gozo que tiene por dentro, como cuando aplaudía para su equipo en Colombia, cuando se vestía y se pintaba la cara.
Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos entregaste un propósito eterno, no un propósito terrenal, Señor. Tú nos entregaste algo que no tiene valor. El valor que tiene fue la cruz. El dinero, Señor, no nos puede mostrar nuestro propósito. Tú derramaste la sangre de tu Hijo para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de encontrar ese propósito que tú plasmaste dentro de nosotros, Señor. Yo te pido que tú lleves a cada persona a preguntarte: ¿por qué estoy aquí? Señor, revela a cada corazón que su propósito es más grande de lo que ellos quieren lograr. Su propósito incluye a otras personas. Su propósito incluye edificar tu reino. Su propósito incluye amar a su prójimo, al que está a su mano derecha, a su mano izquierda. Nuestro propósito, Señor, es salvar las almas perdidas que no te conocen. Nuestro propósito, Señor, es preparar tu iglesia sin mancha, sin arruga, Señor. Nuestro propósito es que nosotros podamos sanar nuestro dolor y poder entregar gozo, amor, abrazos, un te amo, y entregar bendición a cada persona que atraviese por nuestro camino, Señor. Yo te doy gracias por las personas aquí hoy y las que están viendo esto transmitido en línea y los que lo van a ver, Señor. Bendice sus vidas, tócalos, Señor, úsalos, Señor, llévalos al desierto a ser procesados, Señor, a sentir un poquito de lo que tú sentiste en esa cruz, Señor. Muéstrale que el cactus está ahí esperando que lo abracen, Señor, que abracen el dolor y que sepan que después del dolor viene la bendición, que después del dolor viene el propósito eterno, que después del desierto van a caminar y cumplir con lo que tú, Señor, los ha llamado. Padre, yo te pido que sus vidas, Señor, sean vidas transformadas, Señor. Dale la fuerza de no tirar la toalla, Señor. Dale la fuerza de levantarse y buscar tu voz, tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor. Muéstrale que los ataques van a venir, pero tú eres más grande que esos ataques, Señor. Ya tú venciste. Ya el enemigo no tiene ningún poder. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Yo te doy gracias por estas vidas que han tomado de su tiempo, de su gasolina, de su energía. Pudieran estar en cualquier otro lugar en el mundo entero, pero ellos decidieron venir a recibir de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por lo que vas a hacer. Y gracias, Señor, porque tú los has traído hasta este momento. Bendícelos, bendice su descendencia, bendice sus generaciones, Señor, y muéstrale que el propósito está ahí, esperando que ellos te digan sí. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre. Cuídanos en camino a casa. Manda tus serafines, tus querubines y a los ángeles a cubrir nuestros carros por delante, Señor, que podamos llegar a casa, que podamos descansar y que podamos tener una semana de bendición, Señor. Sorpréndelos, Señor. Sorpréndelos en sus trabajos, sorpréndelos en sus casas, sorpréndelos en sus relaciones, Señor. Sorpréndelos con sus hijos, Señor. Sorpréndelos con una persona que tú vas a poner en su camino, en el cual ellos van a poder abrazar y decir: Jesús te ama tal y como eres, no como se supone que tú seas, Señor. Sorpréndelos en esta semana, Señor, y danos la voluntad de seguir buscándote más y más, con más hambre, con más deseos, Señor, y con más de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios le grita en gozo. Amén y amén. Dios los bendiga.